Bienvenidos a Lámpara y Lumbrera, un espacio para reflexionar. 3, 2, comenzamos. Comenzar en esta noche con nuestro estudio o nuestra enseñanza acerca de el Señor Jesucristo revelado en el libro de los Salmos. Ya la semana pasada pudimos atender algunos salmos así un poco salteados acerca de lo que es nuestro Señor Jesucristo. Como un breve recordatorio, estuvimos viendo acerca del Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, el nacimiento del Señor Jesús, que es mayor que David, el celo que tenía por la casa de Dios, que iba a hablar en parábolas. Todo esto que estoy mencionando está profetizado en el libro de los Salmos y tuvo su cumplimiento cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, y estuvimos viendo tanto los Salmos donde se daba la profecía, pero también en los Evangelios o en alguna otra parte del Nuevo Testamento donde se veía el cumplimiento de esas profecías. Hoy quiero comenzar con algo que está muy interesante. Espero que nos dé tiempo de ver esto y algunos otros salmos, pues son muchos, en verdad es mucho el material que hay en cuanto a las profecías del Señor Jesucristo en el libro de los Salmos y su cumplimiento en algún momento ya del Nuevo Testamento. Pero hoy quiero que veamos, por favor, este tema muy interesante en cuanto a la crucifixión del Señor Jesucristo. Todo lo que se cumplió, que estaba ya profetizado en los Salmos y que se cumplió tan solo en el evento de la crucifixión, sin mencionar muchas otras cosas que también vamos a ir viendo, pero vamos a ver todo lo que se cumplió, que estaba profetizado en los Salmos en torno a la crucifixión del Señor Jesús. Y si me acompañan por favor al Salmo capítulo 22. Tan solo en este salmo vamos a ver 4 profecías que se cumplieron en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y por otra parte vamos a estar viendo el cumplimiento en Mateo. Si quieren ustedes busquen Salmos, yo les voy leyendo lo que dice después en Mateo para agilizar un poquito el tiempo. Vamos a estar basándonos también en Mateo 27, Salmo 22 y Mateo 27, es donde vamos a estar viendo estos pasajes que nos hablan acerca de la crucifixión, las profecías y el cumplimiento de la crucifixión. Para empezar, Salmo capítulo 22, verso 1, dice lo siguiente: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ya esto yo creo que ya nos suena, ¿no?, a la crucifixión. Sabemos, aún en las películas sale cuando el Señor Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En algunas traducciones lo ponen como Eloí o Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir lo mismo, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto lo encontramos el cumplimiento en Mateo capítulo 27, el verso 46. Dice lo siguiente: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto que estaba en el Salmo 22, lo dice el Señor Jesucristo estando en la cruz. Es muy profundo en cuanto a tratar de explicar todo lo que sucedió en torno a que el Señor Jesucristo dijera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero de una manera breve, entendemos que cuando el Señor Jesucristo carga el pecado de todo el mundo, hay un momento en el que la Biblia dice que el Señor Jesucristo fue hecho pecado. Él nunca pecó, pero fue hecho pecado, y al ser pecado no podía tener la comunión que en algún momento tuvo con el Padre. Por eso es que hubo esa separación entre Dios el Padre y el Hijo por todo el pecado que estaba cargando. Por eso es que él dice: ¿por qué me has desamparado? Porque hubo una separación entre el Padre y el Hijo a causa del pecado. Eso es lo que podemos entender, y no es solamente como algo digamos poético, o solo lo dijo para que se cumpliera la profecía, sino que realmente el Señor Jesús se sintió desamparado por el Padre a causa de todo el pecado que él cargó. Y otra cosa que también nos deja o tenemos que considerar es que
Recordemos que el libro de los Salmos es el himnario o el libro de los cantos que tenían los israelitas, con el que ellos llevaban muchas veces sus servicios, sus cultos o las reuniones en las sinagogas o incluso en el mismo templo. Y una manera en la que ellos identificaban los salmos era mencionando la primer parte del salmo. La división y los números que hoy tenemos nosotros, ellos no lo tienen. Ellos no conocen el Salmo 23 como el Salmo 23, sino posiblemente lo conozcan como el Salmo del pastor o lo conozcan como el Salmo Jehová es mi pastor, algo así. La división que nosotros tenemos, eso es algo que nosotros adoptamos, pero no es así la división que tienen los judíos, los israelitas. Y una manera de identificar los salmos es por el título o por el comienzo de los salmos. Por ejemplo, ellos dirían, vamos a cantar Jehová es mi pastor. Nosotros ya tenemos en mente que se refieren al Salmo 23, pero ellos tienen en mente el Salmo Jehová es mi pastor. Algo muy similar sucede aquí cuando el Señor Jesucristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo puedo entender que a los judíos les vino a la mente este salmo porque ellos lo tenían muy identificado, ¿no? El salmo de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O el salmo de Jehová es mi pastor, o el salmo el que habita al abrigo del Altísimo, en fin, algunos salmos que podamos nosotros recordar la manera en que empiezan, era como ellos lo identificaban. Entonces, además de estarse cumpliendo la profecía, eso trajo a la mente de algunos judíos, sobre todo los que conocían las escrituras, lo que está escrito en este salmo. Y aquí ya de entrada vemos que se está cumpliendo esta profecía cuando el Señor Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1, y el cumplimiento está en Mateo 27:46. Más adelante, todo este salmo, si nosotros lo leemos, es un salmo conocido como mesiánico, que apunta al Mesías o al ungido o al Cristo, que es lo mismo. Pero vamos a enfocarnos en esos pasajes que encontramos después el cumplimiento claramente en el Nuevo Testamento. Después Salmo 22, ahora el verso 7, dice lo siguiente: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrale él. Sálvele, puesto que en él se complacía. Y esto también lo vemos aquí en Mateo capítulo 27, el cumplimiento de esto que está aquí profetizado de la gente que iba a ver al Señor Jesús crucificado y lo que ellos iban a decir. Mateo 27:39 dice lo siguiente: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, asimismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. En este pasaje que les acabo de leer se cumple lo que estaba profetizado aquí en el Salmo 22, verso 7, cuando dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Entonces vemos también el cumplimiento de esta profecía en este salmo, ya en la crucifixión del Señor Jesucristo. Aquí mismo el verso 8, que también ya lo leí, cuando dice, se encomendó a Jehová, líbrele él, vemos el cumplimiento en Mateo 27, verso 43, que dice lo siguiente, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Son dos profecías las que están aquí muy juntas. Uno de aquellos que le escarnecían, dice que meneaban la cabeza diciendo, pues que descienda de ahí, no que es hijo de Dios, él se hacía hijo de Dios. Y en este otro donde dice, líbrale Dios, pues se encomendó a él. Son dos profecías las que están en el verso 7 y otra la que está en el verso 8. Y más adelante en el verso 18, Salmo 22, verso 18, dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Eso también tuvo su cumplimiento aquí en Mateo 27, el verso 35 dice lo siguiente, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron
suertes. Entonces también esto estaba profetizado, el que iban a repartir entre ellos la ropa del Señor Jesús e iban a echar suertes sobre sus vestidos. Estaba profetizado en el Salmo 22, verso 18, y tiene su cumplimiento en Mateo 27, verso 35. Aquí llevamos ya 4 profecías que en un solo evento se cumplen acerca del Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver en Salmo 31, Salmo 31, 5. Vamos a ver qué es lo que dice este salmo, cuál es la profecía que encontramos aquí en torno a la crucifixión. Recordemos que todo esto que estamos viendo es solamente en torno a la crucifixión. Salmo 31, 5 dice lo siguiente: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Esta primera frase que leí, en tu mano encomiendo mi espíritu, tiene su cumplimiento en Lucas capítulo 23, verso 46. Lucas 23, 46. Les voy a leer lo que dice este pasaje. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Lucas 23, 46 es el cumplimiento del Salmo 31, 5, donde está profetizado lo que dijo el Señor Jesús: en tu mano encomiendo mi espíritu. Qué impresionante, ¿no? Que tan precisos fueron las profecías que se cumplieron cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz. Y ahorita vamos a ver muchas otras, pero insisto que estas las agrupé en cuanto a la crucifixión para que veamos cuántas profecías se cumplieron tan solo en la crucifixión del Señor Jesús. Salmo 34, 20, otra profecía acerca del Señor Jesús en cuanto a la crucifixión, dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Ahí está profetizado también que en el caso del Señor Jesús, a él no le iban a quebrar las piernas como se las quebraron a los dos varones que estaban crucificados, uno a cada lado de él. Pues vemos que les quebraban las piernas para que su muerte fuese más rápida. Pero cuando llegan con el Señor Jesús, él ya había muerto, entonces ya no le quiebran las piernas, no le quiebran las rodillas, y se cumple lo que está aquí en este pasaje, en el Salmo 34, 20, que dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. Ahora vamos a ver en Juan 19, 36 el cumplimiento de esta profecía. Les leo lo que dice Juan 19, 36: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Este también es el cumplimiento de otra profecía, mirarán al que traspasaron. Nada más que esta profecía no está en Salmos, está en Zacarías. Esa la vamos a ver más adelante, es decir, en otro momento, no el día de hoy, porque esa está en el libro del profeta Zacarías: mirarán al que traspasaron. Pero en la que nosotros nos estamos enfocando es cuando dice para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Eso está profetizado, como les decía, en el Salmo 34, 20. Dice que Él guarda todos tus huesos, ni uno de ellos será quebrado. También se cumple esa profecía que está en este salmo, el Salmo 34, 20, cuando vemos que llegan con el Señor Jesús, ya está muerto, por lo tanto ya no le quiebran las piernas para acelerar su muerte. Lo que sí sucede es que le clavan la lanza en un costado, y a eso se refiere cuando dice: mirarán al que traspasaron. Con la lanza traspasan el cuerpo del Señor Jesús, y entonces se cumple otra profecía, pero esa, insisto, está en el libro del profeta Zacarías, cuando dice que mirarán al que traspasaron. Entonces hay dos profecías ahí que se cumplen, nada más que ahorita estamos hablando de las que están en el libro de los Salmos. Y vamos al Salmo 69, por favor. Salmo 69, verso 21. Dice lo siguiente: me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Vamos a regresarnos a Mateo capítulo 27, por favor, para ver el cumplimiento de esta profecía. Mateo 27, 48, les leo lo que dice. Y al instante, bueno, les voy a leer un poquito antes, dice, esto lo acabamos también de leer:
Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Aquí se está cumpliendo cuando dice, en mi sed me dieron a beber vinagre. Estoy leyendo el Salmo 69, verso 21, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y el cumplimiento, como les decía, está en Mateo capítulo 27, el verso 48. Dice que corriendo uno de ellos tomó una esponja, la empapó en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. También esta misma profecía se cumple en Juan. Si gustan ir rápidamente a Juan, por favor, para que veamos este cumplimiento también. Juan 19, 29, para que veamos también lo que dice ahí acerca de esta profecía de que iba a beber vinagre. En su sed le dieron a beber vinagre. Juan 19, 29 dice lo siguiente: y estaba allí una vasija llena de vinagre. Les leo desde el 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Aquí vemos cómo también se cumple esta profecía que cuando el Señor Jesús dijo, tengo sed, o en mi sed, como dice el Salmo, me dieron a beber vinagre. Aquí en esos salmos vimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 profecías que se cumplieron acerca del Señor Jesús solamente en torno a la crucifixión. Desde cuando dice en tus manos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando dice que echaron que echaron suerte sobre sus ropas, que no iban a quebrar hueso suyo, lo que acabamos de leer, que en su sed le iban a dar de beber vinagre. Vemos cómo se cumplen todas esas profecías en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Entonces son 7 profecías que se cumplen acerca de la crucifixión, pero vamos a ver, no son las únicas, vamos a ver otras profecías que se cumplen también en el libro de los Salmos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a regresarnos hasta el Salmo capítulo 2, el Salmo 2. Vamos a ver qué es lo que se cumple, o qué es lo que se profetiza, mejor dicho, aquí acerca del Señor Jesús. Y luego vamos a ver su cumplimiento en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 4. Pero ahorita, por favor, vamos al Salmo número 2 y luego leeremos lo que dice Hechos capítulo 4. Les leo lo que dice el verso 1 y 2 del Salmo 2, Salmo 2, versos 1 y 2. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, y después ya viene ahí lo que dicen estos reyes, ¿no? Pero vamos a ver el cumplimiento de esto en Hechos capítulo 4. Les leo lo que dice el verso 25 y 26. Les voy a leer un poquito antes del verso 24, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Entonces estaba profetizado que príncipes, que reyes iban a juntar
para estar en contra del ungido de Dios, y aquí lo menciona como el Cristo. Recordemos que Cristo no es un nombre propio, sino Cristo lo que significa es ungido o el elegido. Por eso es que en el Salmo 2 dice: se levantarán y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y después aquí los apóstoles dicen: y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque es la misma palabra, ungido o Cristo es lo mismo, solamente cambia el idioma, que aquí Cristo se entiende que es en griego, y el ungido o el Mesías, el ungido, bueno, se traduce así en nuestro idioma, y el Mesías es la forma en que se refiere en hebreo. Entonces en hebreo es Mesías, en griego es Cristo, y para nosotros la traducción es ungido, el ungido de Dios. Entonces se cumple que tanto en este caso menciona aquí a Herodes y a Poncio Pilato como reyes o como gobernadores, se juntaron, se unieron para llevar al Señor Jesucristo a la cruz, para que fuese crucificado. Sí, entonces también se cumple lo que dice aquí el Salmo 2, versos 1 y 2. Vamos al Salmo 22, por favor. Aquí vamos a ir en secuencia, en orden hacia adelante, en los Salmos. Salmo 22, capítulo 22, verso 22. Dice lo siguiente, Salmo 22, 22. Dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Vamos a ver lo que dice la primera frase: anunciaré tu nombre a mis hermanos. El cumplimiento de esto está en Hebreos capítulo 2, verso 12. Hebreos 2, 12. Vamos a ver lo que dice este pasaje. Se los leo. Les voy a leer un poquito. Este pasaje de Hebreos 2 lo que está haciendo, está tratando de establecer la divinidad del Señor Jesucristo, que fue real, que fue un hombre estando aquí en la tierra, un ser humano de carne y hueso, pero también que era el Hijo de Dios y que tenía toda la divinidad de Dios en él, es decir, que era, así como era 100% hombre, también era 100% Dios. Y en este pasaje de Hebreos capítulo 2 está tratando de establecer la deidad del Señor Jesucristo dentro de su humanidad. No sé si me explico con esto, es decir, que está diciendo que fue 100% hombre, pero que también fue 100% Dios, que es el Hijo de Dios, y con muchos pasajes que menciona aquí el escritor de Hebreos, trata de dejar claro eso. Entonces, esto que vamos a leer, tengamos ese enfoque que se está tratando de establecer la divinidad del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, el Salmo 22, 22 dice lo siguiente: anunciaré tu nombre a mis hermanos. Y aquí en Hebreos capítulo 2, verso 12 dice lo siguiente, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Qué es lo que se está cumpliendo aquí? Además de que está diciendo que anunciaré a mis hermanos tu nombre, está hablando del cumplimiento del evangelio que iba a predicar el Señor Jesucristo, pero también de que íbamos a ser hechos hijos de Dios, pues dice que aquí nos llama hermanos. Dice en este pasaje: anunciaré a mis hermanos tu nombre. El Señor Jesús está anticipando que íbamos a ser hermanos de Él. ¿Cómo? Bueno, por medio de su muerte, de su sacrificio y de su resurrección, y de la fe que tengamos en Él. Esto lo podemos ver también en Juan capítulo 1. Lo que se dice aquí en Juan capítulo 1, versos, vamos a leer versos a partir del verso 11. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú y yo, que hemos creído en el Señor Jesucristo, fuimos hechos hijos de Dios. ¿Esto qué nos hace al ser hijos de Dios? Pues somos hermanos de Jesucristo, pues Él también es hijo de Dios. Entonces, por eso es que se cumple, que dice: anunciaré a mis hermanos tu nombre. Es decir, venía en el nombre del Señor a anunciar las buenas nuevas de salvación, que es que a los que creen, a los que creemos en Él, tenemos potestad o el derecho o la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No una autoridad mía, no un derecho que yo me gané, sino algo que el Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario para nosotros. Al Él morir por nuestros pecados y nosotros creer en Él, es entonces que somos hechos hijos de Dios y somos hermanos de Jesucristo, del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces se cumple en este salmo que acabamos de leer, el Salmo 22, 22, que Él iba a anunciar las buenas nuevas y que mediante creer en esas buenas nuevas íbamos a ser hechos hijos
de Dios. Salmo 35, 19, otra profecía acerca del Señor Jesucristo. Y en esta profecía vamos a ver que sin alguna causa, sin ningún motivo, aborrecieron a nuestro Señor Jesucristo. Salmo 35, 19 dice lo siguiente: no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Está diciendo aquí el Señor Jesús: yo no hice nada para que me aborrecieran. Ellos, los que lo aborrecieron, tenían sus motivos, pero no eran motivos que el Señor Jesús les dio. Hay un predicador que es famoso en internet que dice que el Señor Jesús hacía cosas intencionales para que lo aborrecieran. Por ejemplo, dice que él intencionalmente sanó a gente el día de reposo para que se cumpliese que lo iban a aborrecer. Eso es una mentira, eso es algo antibíblico. El Señor Jesús no lo hizo pensando en que voy a hacer esto para que me aborrezcan. Eso está mal. Él lo hizo cumpliendo la voluntad de Dios, y ellos, la gente que lo aborreció, encontró en eso una causa. Pero aquí es muy claro que dice sin causa, es decir, yo no les di motivo para que me aborrecieran. El motivo se lo inventaron ellos. Para ellos era un motivo, pero era un motivo sin fundamentos, era un motivo erróneo. Entonces tengamos cuidado, porque este predicador nos da a entender de que tú haces cosas y la gente te va a aborrecer porque tú haces cosas que están bien. No, no es así. Uno tiene que hacer la voluntad de Dios, y si haciendo la voluntad de Dios nos aborrecen, eso es otra cosa. Pero no nos pongamos en un plan de voy a hacer esto y qué me importa que me aborrezcan. No, no se trata de ser valentones, sí valientes, pero no valentones, no hacer las cosas provocando a la gente. Entonces tengamos cuidado, ¿no? El Señor Jesús dice aquí: sin causa me aborrecieron. Yo no les di motivo, el motivo ellos se lo inventaron. Entonces el cumplimiento de esto lo encontramos en Juan 15, 25. Vamos a ver lo que dice este pasaje de Juan, capítulo 15 y verso 25. Dice lo siguiente. Les voy a leer desde el 24. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Vean lo que dice un poquito antes el Señor Jesús: si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Es decir, el Señor Jesús dice: me aborrecen por las obras que hice. Pero ¿cuáles fueron esas obras? Pues puras obras buenas, obras que el Padre le había mandado hacer. Eso fue el motivo por el cual lo aborrecieron, porque ellos no entendían que se podía hacer el bien en el día de reposo. En algún momento el Señor Jesús les dice: ¿es lícito hacer bien el día de reposo? Pues sí, claro. Y después le dice: bueno, si su oveja o su buey se cae en un pozo, ¿no lo sacan ustedes de ahí? Dice: pues claro, en día de reposo es lícito hacer bien. Entonces ellos inventaron los motivos para aborrecerlo, pero él no les dio motivos. Tengamos cuidado con eso, vale la pena mencionarlo, ¿sí? También hablando de esto, hablando de hacer la voluntad de Dios, es decir, que el Señor Jesús no hizo las cosas de una manera provocativa o provocadora ante la gente. Vamos a ver qué es lo que sí hizo, de qué manera lo hizo, y lo encontramos en el Salmo 40. Y los versos que vamos a leer son del 6 al 8. Salmo 40, versos del 6 al 8, dice lo siguiente: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. El cumplimiento de esto está en Hebreos capítulo 10, y vamos a leer del verso 5 al 7. Hebreos capítulo 10, versos 5 al 7. Un segundito. Les leo lo que dice este pasaje, ¿sí? Dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, está hablando acerca del Señor Jesús. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Es decir, el Señor Jesús vino a hacer la voluntad de Dios como estaba escrito. No es que el Señor Jesús vino a improvisar, no es que vino pues a ver qué pasa, ¿no? A ver qué sucede. No, él ya sabía a lo que venía, porque dice: vine para hacer tu voluntad como está escrito en el libro
en el rollo del libro que está escrito de mí. Entonces, el Señor Jesús vino a cumplir la voluntad de Dios, así como está profetizado en el Salmo capítulo 40, encontramos el cumplimiento de esto o el refuerzo a esta profecía en Hebreos capítulo 10, versos del 5 al 7, pero obviamente el cumplimiento literal de esta profecía es la obra del Señor Jesucristo aquí en la tierra, como por ejemplo cuando dice: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como conforme a tu voluntad. Y entendemos que la voluntad del Padre se cumplió en la vida del Señor Jesucristo. Él vino a hacer la voluntad de Dios y la cumplió. Recordemos también en Juan capítulo 17, cuando hace esa oración tan preciosa el Señor Jesucristo, que dice: he acabado la obra que me diste que hiciese, es decir, a lo que me mandaste hacer, ya lo cumplí, ya acabé lo que me mandaste a que hiciera. Entonces vemos que se cumple el que el Señor Jesús vino a hacer la voluntad de Dios conforme a las Escrituras, a lo que estaba escrito, ¿sí? Aquí, en el Salmo 45 vamos a ver el cumplimiento de otra profecía muy hermosa, muy importante también para nosotros, y la vamos a encontrar en los versos 6 y 7. Salmos 45, versos 6 y 7. Dice lo siguiente: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ahora vamos a ver el cumplimiento de este pasaje, o el refuerzo o la explicación de este pasaje en Hebreos capítulo 1, versos 8 y 9. Recordemos que aquí en Hebreos 1 está tratando, tanto Hebreos 1 y 2 está estableciendo la divinidad y las profecías que se cumplieron en la vida del Señor Jesucristo. Y entonces dice en Hebreos 1, versos 8 y 9, dice: más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, fíjense, dice, más del Hijo dice. ¿Quién es el Hijo? El Señor Jesucristo. Más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hay dos cosas súper importantes que se mencionan aquí. Dice: más del Hijo dice, o sea, es decir, va a hablar acerca del Señor Jesús y dice: tu trono, oh Dios. ¿A quién se refiere como oh Dios? Al Señor Jesucristo. Entonces vemos que el Señor Jesucristo es Dios. Para aquellas pues doctrinas o religiones o sectas que dicen que el Señor Jesucristo no es Dios, que fue solamente un profeta o pues un buen hombre, casi dicen así. Aquí vemos que dice: más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Nos deja muy claro que está hablando del Señor Jesucristo como Dios Hijo. Y después dice que su trono es por el siglo del siglo. En otras palabras, que el trono del Señor Jesucristo o el reinado del Señor Jesucristo es eterno. Nadie puede derrocar al Señor Jesús, de que Él es el Rey de Reyes, que también lo vamos a ver más adelante, pero aquí vemos cómo está profetizado que el reinado del Señor Jesucristo es eterno. Nadie lo puede quitar del trono, del lugar que Él tiene como el Rey soberano, ¿sí? Entonces se cumple aquí que el trono del Señor Jesucristo o el reinado del Señor Jesucristo es eterno, y que también es el ungido de Dios. Pues dice aquí: te ungió Dios con óleo de alegría. Él fue ungido por Dios, es el ungido de Dios, y su trono es eterno. También se cumple entonces lo que está en el Salmo 45, versos 6 y 7, y vemos que está aquí reforzado en este pasaje que Él es el Hijo de Dios, el ungido de Dios, y que su reino es eterno. Bien, vamos a ver, yo creo que nos alcanza tal vez para ver unos dos pasajes más, y otro está en el Salmo 68, verso 18. Salmo 68, verso 18 dice lo siguiente: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Jehová Dios. Esto es lo que dice el Salmo 68, 18, y vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4, y el verso es el 8.
Dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entendemos que estos dones o estos regalos de los que menciona aquí, cuando dice en la profecía, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y el cumplimiento de esta palabra es cuando el Señor Jesucristo establece a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esos son los regalos o algunos de los regalos que el Señor Jesucristo nos dio, que Él ganó en la cruz para cada uno de nosotros, y más que para cada uno de nosotros, me gusta más tomarlo de esta manera, aunque ciertamente dice aquí que tomaste dones para los hombres, y la forma en que lo menciona aquí en el verso 8 de Efesios 4 dice, y dio dones a los hombres. A mí me gusta más pensar que sí, ciertamente somos los hombres, los seres humanos los que tenemos esos dones, pero no como un regalo personal, sino que los dones que el Señor Jesucristo dio son para la iglesia. Realmente los dones son un don a la iglesia, no como hombre. Yo no me puedo jactar de algo que Dios me haya dado porque ni siquiera es para uso personal, porque vean lo que dice después en el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los dones que el Señor Jesucristo nos dio son para la edificación de su cuerpo, es decir, para la edificación de la iglesia. Entonces, realmente los dones son dones para la iglesia, no son mis dones, sino son dones que Dios le dio a la iglesia por medio de hombres, en este caso por medio de ti y de mí, que Dios nos ha regalado, el Señor Jesucristo nos ha dado ese regalo de que hay en nuestras iglesias pastores, maestros, y que se utilizan esos dones para la edificación del cuerpo de Cristo. Pues se va a acabar el tiempo, ya nada más nos dio espacio para checar esta otra profecía, pero el próximo martes, primeramente Dios, vemos otras. El jueves vamos a estar estudiando las cartas a las iglesias en Apocalipsis. No se lo pierdan, va a estar yo creo que muy enriquecedor estudiar las cartas de Apocalipsis. Y el próximo martes acabamos con este tema, primeramente Dios. Dios les bendiga, cuídense mucho, nos saludamos el jueves, Dios mediante. Gracias por acompañarnos en la enseñanza de hoy. Esto es Lámpara y Lumbrera. Nos vemos pronto.